Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por esta semana que nos ha dado para estudiar su palabra. Padre, gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por la presencia de su Espíritu. Ahora, Padre, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también sobre los hermanos y hermanas presentes en esta hora. Que cada persona que sigue esta programación a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas sean bendecidos y bendecidas grandemente. Señor, entendemos y comprendemos que el pecado mora en nosotros y siempre quiere interferir su bendición a nuestra vida. Le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos habilite, nos capacite, nos prepare para estar en el Espíritu y comprender las cosas del Espíritu. Que su palabra bendita pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra mente y romper y hacer los arreglos necesarios para que seamos cambiados y transformados y en nosotros, Señor, se produzca el arrepentimiento, el cambio de la mente. Que no sigamos más con esta mente carnal, pero que recibamos la mente de Cristo. Ahora le rogamos, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Santo Dios, te lo rogamos, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecemos a Dios por las bendiciones que nos ha dado durante esta semana. En esta semana estuvimos trabajando con la serie Romanos a pesar del pecado. Y el título de hoy, la parte final, es A pesar del pecado. Cuando estudiamos la Biblia y descubrimos lo que es el Evangelio, nos encontramos con la grata noticia de que Dios ama a sus hijos y que Dios ha estado siempre dispuesto y disponible para hacer el sacrificio que sea con tal de que sus hijos regresen a la casa del Padre. La Biblia nos relata la linda historia de Dios con sus hijos infieles y pecadores, y Dios siempre es fiel, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sus hijos infectados y afectados por el pecado son negligentes e indiferentes a un Dios de amor, pero Dios insiste, Dios persiste y Dios continúa buscando a sus hijos. No obstante el amor de Dios, vienen los profetas y la gente, pueblo de Dios, maltrata y aún mata a los profetas. En su amor infinito, Dios insiste, Dios persiste en amar y buscar a sus hijos perdidos. Y envía a su Hijo, que siendo un ser divino se hace hombre. Y el colmo de los colmos es que, dice la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y número 2, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, no supieron quién había venido. No entendieron quién era ese personaje, aunque en toda la Biblia se anunciaba su venida. Por lo menos había 69 profecías mesiánicas que se cumplieron todas en Cristo Jesús. Y a pesar de eso, su pueblo no le recibió. Su pueblo no le aceptó. Todo lo contrario. El colmo de los colmos es que ese pueblo a quien vino a redimir, ese pueblo a quien vino a salvar, ese pueblo que se supone era el depositario de los conocimientos de Dios, una terrible mañana gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale.
La crucifixión jamás era pedida para un judío por los judíos. Los judíos sabían que toda persona crucificada moría sin ningún derecho a la salvación. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, cómo es posible que los depositarios del conocimiento de Dios, cómo es posible que los que fueron bendecidos por Dios, la nación de Dios, los descendientes de Abraham, gritaran, crucifícale al Mesías? Es una cosa de locos. Sin embargo, el Mesías llegó hasta la cruz y murió en la cruz, y cuando sus labios se abrieron, solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A pesar del pecado, Dios amó a sus hijos. A pesar del pecado, Dios no los abandonó. Y a pesar del pecado, Cristo murió por nosotros. Por eso, cuando tratamos de a pesar del pecado, a la luz de lo que significa el Evangelio, encontramos testimonios de personas reales, de carne y hueso. Y tenemos que tocar el nombre de Pedro y el nombre de Pablo. ¿Por qué Pedro y Pablo? Pedro, porque representa el grupo íntimo del Señor Jesús. No solamente era uno de los 12, sino que también era uno de los 3. Pedro, Juan y Santiago. Y Pedro, fundamentalmente, era el que siempre brillaba más. Tomemos a Pedro a pesar del pecado y veamos luego a Pablo a pesar del pecado. Pedro, de los 12, fue el que hizo el papel más feo. ¿Negó Pedro a Jesús, sí o no? ¿Y cuántas veces lo negó? A pesar del pecado de Pedro, el Señor Jesús le habló, lo señaló. Y qué cosa linda, después que Cristo resucita, 3 veces le pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas? Y 3 veces responde Pedro a Jesús, ya no el altanero y altivo Pedro, sino que responde humildemente: Señor, usted sabe que yo le aprecio. ¿Que tú me aprecias, Pedro? ¿Tú no me amas? En otras palabras, Pedro, ¿tú no me amas como lo que yo soy, un ser divino? ¿Tú no me amas con la calidad de persona que yo soy? Y Pedro sabía que él no podía producir el amor que Cristo le estaba pidiendo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando seas viejo, tú extenderás la mano y otro te atará. Y dice la Biblia, y esto decía, hablando acerca de la forma como moriría Pedro. Mi pregunta para usted: ¿murió Pedro crucificado, sí o no? Pues valió la pena de que a pesar del pecado, Cristo amó a Pedro. Y luego el Espíritu cambió a Pedro y a través de Pedro Dios se glorificó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón necesitamos, en esta primera parte, ver a Pedro y estudiar algunos de los discursos de Pedro y notar en la experiencia de Pedro cómo el Espíritu cambió su vida. Recuerde que el Evangelio es por testimonio, no es por argumentación, no es por discusión. El Evangelio se predica por ¿qué cosa? Testimonio. ¿Y cómo se llama al que da testimonio? Se le llama testigo. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Por tal razón, la Biblia debe mostrarnos y demostrarnos que Pedro fue un testigo. Si Pedro no fue un testigo de Jesús, entonces no tiene derecho a la palabra. Porque Cristo mismo dijo que el Evangelio será predicado ¿por qué cosa? Por testimonio. De allí lo importante del Evangelio. El Evangelio es una persona, se llama Cristo Jesús. El Evangelio es una experiencia de Cristo Jesús. Murió, fue sepultado y resucitó. De manera que los que predican el Evangelio, los que predican a Jesús, los que muestran el valor de la vida, muerte y resurrección de Jesús, deben presentar en sus vidas el poder transformador del Evangelio y dar a entender a la gente que lo que ocurre con ellos puede ocurrir con otros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué cosa es el Evangelio? Poder de Dios. Cuando el Evangelio llega a una vida, verdaderamente cambia y transforma esa vida.
Cuando el evangelio toca a una persona, la convierte en una nueva persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted se aceptó a Cristo Jesús y ahora es miembro de la iglesia cristiana y usted es la misma persona, corra a donde se encontró con Cristo Jesús y averigüe qué cosa no funcionó. Porque usted no puede ser la misma persona. No puede ser la misma persona. No puede ser la misma persona. Cuando el Espíritu llega a una vida, la transforma para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no está viviendo esa experiencia, corra a donde el Señor Jesús y arregle esa situación. Cristianismo no es un asunto religioso, es un asunto de relación con el Dios Todopoderoso. Por eso, tan interesante la experiencia de Pedro. Pedro, al predicar el Evangelio, nos muestra el testimonio de su vida personal. ¿Estamos listos para entrar ahí? Veamos las evidencias, las pruebas. A mí me gusta la Biblia y cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Y una de las cosas que le decía a Dios, esta cuestión de la religión, esta cuestión de la Biblia, esta cuestión de la teología, a mí me gustaría que esto se ponga claro, porque tener que creer por creer y creer porque otro me dice, a mí ese relajo no me gusta. A mí nadie me venga con esa cuestión. Y yo tengo que creer porque aquel quiere que yo crea. Usted se equivocó. Si esto es real, si la Biblia es real, yo quiero saber, yo quiero estar claro en este negocio. Y gloria a Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. No necesita intérprete, necesita personas que crean lo que ella dice. La Biblia es su propio intérprete. Recuerdo que alguien vino a explicarme un versículo de la Biblia y cuando me dice, no, mira, aquí dice esto, yo creo, me dijo, y yo creo que lo que quiere decir, le digo, espera. ¿Usted cree que...? No, espera. ¿Por qué no me dice qué libro comprar que me explique lo que la Biblia dice? ¿Y se molestó? Me dijo, ¿tú quieres? Digo, sí. Y para quitarme de encima, agarra un papel y escribe. Agradezco que el tipo ese se enojó, porque no sabe el bien que me hizo. Dice, escribe. ¿Tú quieres? Sí, pues escribe. Vamos. Patriarcas y profetas. Profetas y reyes. El deseo de toda la gente. Hechos de los apóstoles. El conflicto de los siglos. Léete esos 5 libros y entonces tú vas a comenzar a entender la Biblia. Ah, sí. Y escribí mis 5 libros. Recuerda que los libros en este tiempo eran caros. Costaban 5 pesos dominicanos. Pero compadre, 5 pesos eran 5 pesos. Yo nada más ganaba 3 pesos al día. Cuando compré mi primer libro, no, el primero me lo regalaron. Caonabo se llamaba el que me regaló el primer libro. Después me regalaron El deseo de toda la gente. Y los otros 3 los compré. Ay, alabado sea Dios. Cuando empecé a leer El deseo de todas las gentes y a conocer a Jesús, el Jesús de la Biblia, lloraba y lloraba y lloraba. Me levantaba en las madrugadas a leer mi libro y a ver que lo que el libro decía me lo confirmara la Biblia. Y todas esas escenas de la vida de Jesús me abrieron un portal que llenó mi corazón de un gozo y una alegría, que eso fue una cosa de locos. Así pasé 1 año y 6 meses, 18 meses, estudiando la Biblia 8 y 10 horas al día, en la madrugada, en mi casa, en el trabajo. Recuerdo que era secretario de una compañía y estamos confesando pecados, ¿no? Bueno, el jefe de la compañía había sido cristiano. Y cuando él llegaba y me encontraba, yo hacía todo mi trabajo y el tiempo libre, pues me fajaba a leer. Y él llegaba y me decía, Portes, ¿y qué lee? La Biblia. Ah, está bien. Portes, ¿y qué lee? La Biblia. Ah, está bien. Portes, ¿y qué lee? Y un día le dije, la Biblia. Dice, ¿eso no es la Biblia? Digo, es la misma cosa, esto es el espíritu de profecía. Y se ríe y me dice, está bien. Oye, pero dime una cosa. Digo, dígame. No, está bien. El tipo no estaba bien con Dios y le daba vergüenza exigirme cuando él sabía que yo estaba comenzando a conocer al Señor. Y qué hermoso haber pasado toda la adolescencia con la Biblia en la mano. Y toda la adultez con la Biblia en la mano. Y toda ahora la vejez. Hechos, capítulo número 2.
Vamos rapidito. Perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidito. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Aquí está la palabra clave, a pesar del pecado. Dice el versículo 8. ¿Qué dice Jesús? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me maravilla Jesús. ¿Por qué? Número 1, no solamente nos da la salvación, no solamente murió por nosotros, no solamente nos asegura la salvación, sino que también quiere que nosotros seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? En el libro de 2 Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo que nosotros somos, ¿qué cosa? Embajadores. ¿Qué somos? Embajadores. En otras palabras, estamos representando el reino del Padre Celestial. Veamos ahora entonces a Pedro como testigo y veamos la evidencia y estudiemos las pruebas que lo identifican como testigo. Póngase claro en esto. Pedro nos hablará acerca de lo que él vio, de lo que experimentó, de lo que él participó, de lo que ocurrió en su propia vida. Cuando usted testifica en un tribunal, le preguntan, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y usted dice, bueno, juro. El asunto es que si usted no dice la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, usted se mete en problemas. Ahora Pedro nos dirá toda la verdad de lo que él experimentó, de lo que él vivió, de lo que él disfrutó, de lo que pasó en su relación con Jesús. Cuando usted habla de esa manera, no hay diablo, no hay incrédulo, no hay nadie que apague el fuego que está en usted. Porque usted no está contando lo que le dijeron, usted está diciendo lo que usted ha vivido. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? A mí no me diga que cuando una mujer está en trabajo de parto, la mujer sufre. Yo no he tenido hijos, pero mi esposa sí. Y yo estaba ahí. Y yo sé cómo se pone una mujer cuando va a dar luz su primer bebé. Y lo que cuesta esa cuestión. Y lo que duele. Y lo que... Mire, ¿duele o no duele? Las damas pueden decir que sí, los hombres, bueno. ¿Usted cree que es fácil ver a su esposa, su esposa dando a luz el primer bebé y usted no podrá hacer nada? Y querer rajarse a llorar también y tener que aguantarse las lágrimas, porque si usted se raja a llorar, la tipa se ablanda, entonces hay que abrirle el vientre. Y me dice el doctor, si ella se ablanda, vamos a tener que hacerle una cesárea innecesaria. Rimó, ¿verdad? Cesárea innecesaria. Entonces me animé y le dije a mi esposa, vamos, mi amor. Mentira, yo me estaba muriendo por dentro. Y me creyó, perdóname querida, me creyó. Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo número 2. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 2 presenta el primer discurso del apóstol Pedro. Versículos 14 al 39. No vamos a leer todos los versículos. Pero hay una frase clave hermosa en Hechos capítulo 2. Por ejemplo, la frase que comienza con varones. Versículo 14, Pedro dice, varones judíos. Versículo 22, varones israelitas. Versículo 29, varones hermanos. Y el versículo 37 y 38, Pedro dice, la gente le dice a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué respuesta tan linda la de Pedro. Arrepentíos, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis, ¿qué cosa? El perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, vamos a la parte que nos ocupa en relación a Pedro como testigo en este primer discurso. Vamos al capítulo 2, versículo 29. Ponga cuidado, por favor, porque allí aparece Pedro haciendo teología. Es lindo cuando el Espíritu Santo toma a una persona y la persona abre su boca y quien hable es el Espíritu de Dios. Vamos a ver el Espíritu trabajando a través de Pedro.
el sermón número 1 de Pedro tiene 4 partes. Primero, hace una alusión o una locución o una mención a lo que había anunciado Joel, la promesa de Dios del derramamiento del Espíritu Santo. Luego, Pedro presenta lo que ocurrió cuando Cristo empezó a hacer señales y maravillas. Más tarde presenta el argumento de David y al final nos presenta nada más y nada menos que su respuesta a la pregunta de ¿qué haremos? A nosotros nos interesa la segunda parte del discurso. Vamos al capítulo 2, versículo número 29. Vamos rapidito. Dice el 29. Hechos, capítulo 2, versículo 29. Muy bien. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. ¿De quién está hablando Pedro? De David. ¿Qué nos quiere decir Pedro? Recuerde el incidente que está ocurriendo. El Espíritu Santo se derramó. Hubo un estruendo que llamó la atención de la gente. Jerusalén estaba llena de personas. Ellos estaban en el aposento alto. Todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bajaron del aposento alto a las 9 de la mañana y empezaron a predicar. Lo curioso es que la gente que estaba en Jerusalén, de todos los rincones de la tierra, oían la predicación en sus propias lenguas. Y algunos dijeron, otro tipo están borrachos. Pero dicen, no, ustedes se equivocaron, no están ningún borracho. Es que se cumplió la promesa del Padre. El Espíritu se acaba de derramar. Y después que explica lo de Joel, entonces comienza a aclarar las cosas. Recuerde que Pedro va a predicar el Evangelio y va a testificar acerca del Evangelio. Y va a presentar su vida como un testimonio. ¿Por qué? Si usted ha sido tocado por el Espíritu de Dios, si usted ha aceptado a Cristo Jesús, entonces la vida suya se convierte en un testimonio. Usted no es un papagayo que anuncia cosas. No, usted presenta el testimonio de lo que ha pasado en la vida suya. Y la gente queda expectante, la gente queda tocada cuando ve que en la vida suya ocurrió un fenómeno sobrenatural. Cuando la gente nota que hay un poder que no es humano, que es sobrenatural y ha hecho un cambio en la vida suya, la gente queda impresionada y quiere oír más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que ahora Pedro, un sencillo Pedro, un pescador, un hombre rústico, ahora está lleno del Espíritu de Dios. Y cuando abre la boca, quien habla es el Espíritu de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? No se preocupen, dijo Jesús, no se preocupen por lo que hayan de hablar. El Espíritu pondrá palabras en su boca. Y mire el argumento, mire el razonamiento, mire la manera brillante como Pedro presenta su argumento. Mire qué cosa linda. Versículo 30. ¿Cómo dice el verso 30? Está hablando de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló ¿de qué cosa? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué cosa? Testigos. Recuerde que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Mi pregunta, ¿está predicando el Evangelio, sí o no? ¿Sí o no? David murió y la tumba está aquí. Pero siendo profeta, habló acerca de Cristo Jesús y sabía que Cristo no quedaría atrapado en la tumba. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mi pregunta, ¿estaba la gente presente allí cuando se oyó el escándalo y el estruendo del Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba aquella gente mirando a los apóstoles que descendieron del aposento alto y les estaban hablando en sus propios idiomas? Sí. ¿Esa gente era consciente que el mensaje que le estaban predicando era claro? Sí. ¿Estaba Pedro predicando para todos y todos los estaban entendiendo? Sí. Mi pregunta, ¿había un elemento sobrenatural en el ambiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si la vida suya es común y corriente, ¿cómo me dice usted a mí que usted es un cristiano? Si la vida suya es como el promedio, ¿cómo me dice que es cristiano?
Usted será religioso, pero no creo que sea cristiano. En ninguna parte de la Biblia se habla de promedio. En ninguna parte de la Biblia se habla de cosas regulares. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis hay un Dios todopoderoso que trabaja en la vida de sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién actuó con Noé? La maldad del hombre es mucha en la tierra, por tanto, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Contendió el espíritu con los hombres 120 años, sí o no? ¿A través de quién? De Noé. ¿Cómo era la vida de Noé? ¿Cómo era la vida de su esposa? ¿Cómo era la vida de sus hijos? En un mundo acabado, en un mundo hecho leña, en un mundo completamente listo para la inundación y la destrucción, había una familia de Jehová que predicaba la verdad como es en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, Noé condenó al mundo. Por la fe, Noé condenó al mundo. Mi pregunta, ¿era natural la experiencia de Noé con los antediluvianos? No. ¿Era normal que los hijos de Noé no estuvieran en la calle haciendo poca vergüenza como todo el mundo? No. ¿Fue normal que los hijos de Noé le creyeran a Noé cuando Noé no tenía ninguna prueba o evidencia de lo que estaba diciendo? No. Dice Pablo acerca de cosas que no habían sido hechas. Noé le creyó a Dios. ¿Qué era un diluvio? Ellos no sabían. Bueno, va a llover. ¿Y qué es llover? No sabían. Noé le creyó a Dios y los hijos le creyeron a Noé. ¿Tenía una buena relación Noé con Dios? Sí. ¿Tenía una buena relación Noé con sus hijos? Sí. Por eso en el tiempo final, como dijo Jesús, será como en los días de Noé. Los padres tenían buena relación con sus hijos. Por eso el mensaje de Elías es restablecer la relación entre los padres y los hijos. Mire, agarre sus muchachos, agarre sus hijos, compadre, y reúnase con ellos. Y perdónense si tienen que perdonarse. Y hagan el culto juntos y oren los unos por los otros. Arréglense en ese sentido. Dios quiere restaurar a la familia, no a una persona, sino a todos. A veces hacemos tanto daño dividiendo las familias. Hay que unir las familias. Le pregunté a una dama, ¿y su esposo? Y me dice ella, no, él no quiere venir a la iglesia, él no quiere saber de iglesia. ¿Y tienen hijos? Sí. Entonces le dije, cuando llegue a su casa, pregúntele a su esposo y dígale que el predicador le mandó a preguntar que si amaba a sus hijos. Y cuando él le diga que sí, dígale que le dijo el predicador que piensa que no. Y él se va a enojar. Y le va a decir a usted, ¿quién es? ¿Qué es lo que se está creyendo? Entonces dígale que yo lo quiero conocer. Mire que mi esposo, dígale, no se preocupe. Y el hombre vino. No vino con buena cara. Y terminamos el sermón, estamos en la puerta saludando. Y viene la dama y me dice, pastor, mire, él es mi esposo. Me había dicho el nombre. ¿O usted es el señor fulano y tal? Sí, señor. Me quité de la puerta, le dije, venga conmigo. Me lo llevé. Una pregunta. ¿Nos ha dado Dios autoridad para hacer las cosas en el nombre del Señor? ¿Sí o no? ¿Cuáles son nuestros motivos y nuestras intenciones? Que la gente se salve, que los hogares sean restaurados. Y cuando nos fuimos solos, le pedí a la esposa, ¿me puede dejar a solas con él? O sí, como no. Y se fue. Le dije, le mandé a hacer una pregunta con su esposa. Me dice, sí. Le dije, ¿cómo usted puede decirme a mí que ama a sus hijos cuando usted no se quiere acercar a Dios? ¿Cómo puede usted criar hijos fieles y obedientes en un mundo tan malo sin el apoyo y la ayuda de Dios? ¿Cómo puede usted pretender que su familia irá al cielo si usted como sacerdote de la casa, como el hombre de la familia, no da un paso al frente? ¿Cómo piensa usted que su esposa se va a salvar y usted y sus hijos se van a perder? ¿Cómo es eso, mi amigo? Y bajó la cabeza. Y lo vi confundido. Me dice, es que usted no sabe la historia mía. Digo, ¿alguien le hizo daño? Sí. ¿Alguien? Sí. Digo, eso es cosa del diablo. No le haga caso al diablo. ¿Le ha hecho daño el Señor? No. ¿Murió Cristo por usted? Sí. ¿Está interesado en que usted se salve? Sí. Pues a pesar del pecado, Dios insiste en que usted se salve. Su esposa y sus hijos. Únase con su mujer.
Acérquense a Dios y Dios traerá a sus hijos. Y empezó a llorar. ¿No es la verdad o no es la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? No podemos seguir predicando un evangelio social de que la gente no se sienta mal. Cuando esa gente se pierda, yo quiero ver con qué cara usted va a ver a Dios. Es mejor que se ofendan y se molesten y reaccionen. Ah, no, que no se ofendan. Que se ofendan, compadre. Dígale la verdad ahora. Cuando Cristo venga, se acabó el negocio este. Dígale la verdad. Padres, madres e hijos hechos pedazos porque nadie le puede decir la verdad. No que se van a ofender, que se ofendan. Mejor que se ofendan ahora y reaccionen y el Señor los alcance y le dé salvación y vida eterna. Pedro nos está diciendo que Él es testigo de esas cosas. Dice Hechos capítulo número 2, dice el apóstol Pedro, versículo número 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mi pregunta, ¿vio Pedro a Jesús resucitado, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, dice el 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pregunto, ¿lo vieron y lo oyeron? ¿Sí o no? ¿Es un testimonio o no es un testimonio? ¿Es una, sí o no? ¿Es una prueba o no es una prueba? La pregunta es, ¿dónde están las pruebas que tú tienes para que la gente acepte a Jesús? ¿Dónde están las pruebas de tu vida para que la gente crea en Jesús? Las palabras son, querido. Un argumento se discute con otro argumento y hay personas que son especialistas en inventar argumentos. Pregunte a los abogados. Perdón, no sé si hay algún abogado aquí en la sala. Pero ¿es verdad o no es verdad? Pero un testimonio, Pedro está diciendo, yo no le estoy contando cosas, le estoy mostrando las pruebas, las evidencias. ¿Creyó la gente o no creyó? ¿Creyeron o no creyeron? A ver, ¿sí o no? Ese cuento de que la gente es dura, que mentira. El Espíritu de Dios es todopoderoso. Claro, algunos no se entregarán, pero compadre, si usted le aclara el camino, la gente se entregará a Cristo Jesús. Recientemente estaba en un país donde la gente, déjeme ver cómo digo esto. En un país donde se usa mucho la frase de yo soy ateo o yo soy agnóstico y como un orgullo, digo, ¿qué estupidez es esta? Oiga, y apareció apareció un señor, esposo de una hermana, ojalá que me esté viendo. Y me dice la esposa, no, que mi esposo, no. Digo, mire, oiga una cosa, dígale a su esposo que lo estoy invitando a que venga un día a la campaña. No, eso ni pensarlo. Oiga, yo nada más le estoy diciendo que le diga. No, pero mujer, dígale. Yo les digo. Oiga, qué cosa rica hizo el Señor. El tipo la tenía a la señora requintada, o sea, le estaba haciendo la vida imposible. Y lo invitó esa noche. Ella vino. A mí me fascina cómo vienen con la cara como te estoy haciendo el favor. Cosa linda, mamá. Pero, oiga, pero haciéndole un favor a Dios, ¿qué pasa? Y ese día llegó y viene la esposa corriendo y me dice, ahí está mi esposo, ahí está. Digo, ¿y dónde está? Yo lo quiero conocer. ¿Usted lo quiere conocer? Pues claro. Pues mire, pues venga, ahí vamos. Y allá vamos, compadre. Y viene y me lo presenta. Mire, él es fulano, mi esposo. Señor, para mí es un honor conocerlo. Gracias por haber venido. Y gracias por aceptar la invitación que le mandé con su esposa de venir. No, gracias a usted que me invitó. Para mí es un gozo que esté aquí. Y ojalá en algún momento consigamos algún ratito para dialogar un momento. Me gustaría, me dice, me gustaría. ¿Cómo no? Pues, usted sabe que no hay cosa más chismosa que bueno. Ay, mamacita linda. Oiga, si yo le cuento. Perdonen, pero en las iglesias hay una chismografía espantosa. Estábamos en Australia, oiga la que se armó. Ay, Señor. Y los cristianos son unos chismosos de primera línea. Y había una dama de 70 años que se quería bautizar. Pero ¿qué pasa? Que su esposo era espiritista y era el jefe de todo el asunto. Y tenía 40 años en ese relajo, en esa cuestión. Y el tipo era un tipo poderoso. Y cuando la doña le dice, una doña de 70 años, compadre, no es una niña de 15. Y él plantado que no y que no. Y entonces
una hermana de la iglesia invitó a la esposa y al esposo que vinieran a comer juntos y nos invitó a nosotros. Pero yo llegué al escenario sin saber. ¿Ustedes saben lo que son peleas de gallos? ¿Saben lo que son peleas de gallos? En la pelea de gallos, a los gallos los llevan dentro de una funda, una bolsa de tela, para que no vean. Y los sacan de la bolsa, de la funda esa de tela, cuando lo tiran para que pelee con el otro gallo. ¿Entendieron? Yo no sabía que yo era uno de los gallos y el tipo era el otro. Y nos ponen en una mesa, pero una mesa muy, qué sé yo, muy exquisita, y nos ponen una entrada, pero una entrada sabrosa. Y yo dije, bueno, aquí hay que abrir fuego. Y yo estoy feliz. Veo a la señora que se quiere bautizar, el esposo de la dueña de la casa, la dueña de la casa, el pastor que me acompaña. Y entonces veo a este señor que está ahí. Bueno, pues, que es el esposo de la señora, fantástico, y me lo ponen al lado. Bueno, y empezamos a comer rico y el tipo contento y todo el mundo está feliz. Y la dueña de la casa, una enchinchadora, ojalá que me esté mirando, dice la dueña de la casa, mire pastor, porque es suavecita, pero esa mujer es como el bisturí, te abre el alma, se te salen todas las tripas y tú te quedas sonriente. Y ella así con su hablarcito así suave, dice, mire que este es el esposo de qué sé yo quién. Y él tiene algunas preguntas para usted. Y yo miro a la hermana y le veo los ojitos brillosos. Y digo, esta está peligrosa esta mujer. Y miro al tipo, el tipo me mira y me ve cara de que yo no sé, porque sé yo a qué me han traído. Dice, mira fulana, estate tranquila, el pastor está muy tranquilo, deja la cosa tranquila, que estamos muy bien. Dice, ¿y qué he dicho yo? Yo no me he dicho que tú tienes una pregunta. Dice, mira, ya tú me estás calentando la sangre. Tú sabes muy bien que yo no quiero estar peleando ni discutiendo con el pastor. Y miro yo al tipo y lo miro. Y miro al otro pastor. Y miro a la señora y digo yo, ahí mi madre me agarraron. Porque a mí eso de que pelear y la peleadera, a mí no me gusta eso. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿No me puedo ir? Bueno, pues el tipo lanzó ¿me entiendes? Esa historia la voy a dejar ahí para cuando yo vuelva a la iglesia. Se la cuento cuando yo vuelva a la iglesia. Déjeme abreviarle aquí el asunto entonces. El tipo lanzó su pregunta. De una vez se le encaramó el espíritu raro y empezó a decirme, yo no creo en la Biblia. Y tiró su cosa que yo no voy a repetir. Y lo escuché. Pero yo creo en Dios y yo sirvo a Dios. Y yo me quedé callado. Y bueno, hasta ahora no ha dicho nada. Y tiró por ahí su pequeño discurso que yo no voy a repetir. Cuando terminó, yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo ser amable con este hombre? ¿Y cómo puedo cumplir con el mandato de la Biblia? Que hay que presentar, defender la fe, pero con altura, con buen testimonio. Señor, por favor, ilumine mi mente y ponga las palabras apropiadas para darle un tablazo bien duro a este tipo, porque hay que darle duro. Sí, porque el tipo se enfarañó y el Señor es maravilloso. Yo le digo, esta cuestión es sobrenatural. Esto de la Biblia es sobrenatural. Usted no puede andar por ahí tirando tiro a lo loco. Asegúrese que usted está conectado con el Señor y que usted está lleno de la Biblia. Entonces le dije, bien. Oiga, la Biblia dice, no me cite la Biblia. Digo, bueno, pues si yo no puedo citar la Biblia, aquí no tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo? Dígame lo que usted piensa. Digo, bueno, es que lo que yo pienso es lo que piensa la Biblia. Y me dice, ¿cómo así? Digo, ¿usted dice que cree en Dios? Sí, pues mire, hay un relato en la Biblia que nos habla de Adán y Eva. Dice, sí, Dios creó a Adán y Eva. Sí, pero Adán y Eva pecaron. Sí. Oiga, cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y el tipo está así con la boca abierta. Digo, ¿no le parece que hay un elemento nuevo en el ambiente? ¿Cómo? Digo, sí. Dios le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? Enseñar
nos habla de que apareció un maestro, que no era Dios. Dice, sí, digo, entonces, además de Dios, ahí aparece un nuevo maestro que enseña a la gente. Usted dijo que cree en Dios. Sí, pero usted no acepta la Biblia. No, entonces revise cuál es el maestro que le está enseñando a usted. Y se me queda mirando así, y sacude la cabeza y dice, pero, digo, y una última cosa. Si el maestro que le está enseñando a usted le aleja de la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces me luce que tiene que ser el diablo, porque fue el diablo que engañó a Adán y Eva, porque dice que la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es el diablo y Satanás. ¿No le parece? Me dice, ¿en qué mes usted nació? Digo, en febrero. Ah, pues usted igual que yo nací en febrero. Mire, porque yo soy del signo. ¿Qué signo ni qué signo? Vamos a seguir con la Biblia. Oiga, el hombre dice, bueno, yo, que... Una pregunta, ¿lo ofendí? No, hablamos de la Biblia. Aquel caballero que conocimos aquí en Alicante, terminó el sermón, hablamos un ratito, y al tipo le gusta la tecnología. Así que cuando vio todas estas cámaras que tenemos montadas y qué sé yo qué, y todos estos equipos que tiene Lester por delante, toda esta bobería, oiga, eso lo impresionó. Y viene y se acerca ahí al equipo. Digo, señor, hasta hay que agarrarlo como los niños. Y voy y me le acerco y le digo, ¿qué? ¿Le gusta el equipo? Dice, sí, esto es HD, esto es lo mejor. Wow, usted tiene un equipo muy bueno. Digo, pues venga mañana que le vamos a enseñar todo lo que aquí hay y cómo se hace. Vino el otro día el tipo. Así cuando vino, digo, Lester, démele un paseo por las cámaras porque al tipo hay que atraparlo. Y lo llevo cámara por cámara. No, esto es lo último. Mire, esta cámara hace esto es así. Y así que, al tercer día vino el tipo. Al otro día nos íbamos a comprar unos turrones al Museo del Turrón. Pregúnteme quién vino con su vehículo que nunca saca para que el pastor vaya con él. Mi pregunta, ¿y no era ese el malo, el ateo y el tipo raro? Como dijo alguien, tonterías. La gente necesita un testimonio para aceptar a un Dios que es real. Pero si usted no tiene nada que decir, ¿cómo le van a creer? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Terminemos con este discurso de Pedro, porque la verdad que nos quedamos con toda la comida sobre la mesa. Pedro dice, Hechos capítulo número 2, versículo número 34 en adelante, dice Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Mi pregunta, ¿conoció Pedro a Cristo? ¿Sí o no? ¿Fue Pedro un discípulo de Cristo? ¿Vivió Pedro y compartió con Cristo? Entonces Pedro es un testigo de Cristo. Contó lo que él había vivido, no lo que le contaron, y presentó el testimonio en público, anunciando el evangelio de Cristo que consiste en su muerte, su sepultura, su resurrección. Y le dijo a la gente lo que había pasado en su experiencia personal. Por lo menos aterricemos con Pedro, le debo a Pablo para otro momento. Veamos otro discurso de Pedro y quedémonos solamente con el testimonio de Pedro. Segundo discurso de Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 12 al 26. Nos interesa capítulo 3, versículo 12 al 15. Testimonio de Pedro, Hechos 3, 12 al 15. ¿Qué dice el versículo 12? Hechos 3, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Dice el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Qué cosa? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Pregunto, ¿la muerte y la resurrección de Cristo no es el evangelio? ¿Sí o no? Y ahora Pedro dice, de lo cual nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. ¿Sabía Pedro de lo que estaba hablando? Sí. ¿Vio Pedro a Cristo cuando predicó el evangelio? Sí. ¿Vivió con él? Sí. ¿Vio Pedro a Cristo cuando le estaban golpeando? Sí. ¿Vio Pedro a Cristo cuando le estaban juzgando? Sí. ¿Vio Pedro a Cristo cuando iba debajo de la cruz? Sí. ¿Vio Pedro a Cristo crucificado? Sí. ¿Pedro vio cuando Cristo murió en la cruz? Sí. Al domingo en la mañana, ¿vio Pedro a Cristo cuando resucitó? Pues sí. Pedro no está hablando lo que le contaron, está hablando lo que él vivió. Nosotros somos testigos, dice Pedro. No pueden venir con cuentos. Sabemos lo que ustedes hicieron, sabemos lo que hizo Jesús, sabemos lo que pasó Jesús y sabemos lo que ahora ocurre con la vida nuestra. Alabado sea el nombre de Dios. Uno más. Cuarto discurso de Pedro, Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Testimonio de Pedro, capítulo 5, versículo 29 al 32. Y aquí terminamos. Les debo los otros discursos de Pedro y también los de Pablo. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Cómo dice el verso 29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Ese es el evangelio, sí o no? ¿Sí o no? La muerte y la resurrección de Jesús. Y después que presenta el evangelio, versículo número siguiente, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Adelante. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mi pregunta, ¿era Pedro un testigo de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Y es el secreto. Si es verdad que usted ha sido tocado por el Espíritu, si es verdad que usted ha aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, si es verdad que usted ha nacido de nuevo, usted tendrá algo que decir. Y la gente le escuchará. No andará con argumentos o frases, no. Usted dirá, mira, esta era mi experiencia antes, esta es mi experiencia ahora. Ahora mi vida es guiada y dirigida por el Espíritu de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No importa que usted sea niño, que usted sea un puberto, que sea adolescente, que sea joven, que sea adulto, que sea un poquito más adulto, que sea adulto maduro, porque nadie quiere decir que es viejo, que es una barbaridad ahora. Oiga, usted a cualquier lugar que usted ve, nadie quiere que le digan viejo. Ni viejo, ni anciano, no. Adulto, bueno, no, eso no lo voy a decir. Mejor terminemos esta cuestión. Terminemos esto. Déjeme terminar con un par de preguntas. ¿Está clara la evidencia bíblica de que Pedro fue un testigo de Cristo, sí o no? ¿Fue tocado Pedro por el poder de Cristo Jesús, sí o no? ¿Cambió Cristo a Pedro, sí o no? Y te puede cambiar a ti. ¿Negó Pedro a Cristo, sí o no? Y Cristo lo perdonó. No sé cuántas veces tú has negado a Cristo, pero te tengo buenas noticias. Cristo nunca te negará a ti. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? La gente se perderá no porque Dios quiere que se pierdan. La gente se condenará no porque Dios quiere que se condenen, ni porque Dios los condena. ¿Saben ustedes por qué la gente se condenará? San Juan capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? San Juan capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Y esta es la condenación, ¿qué cosa? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice? Y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. En el versículo 17 dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el cielo no hay evangelio de condenación. Hay un evangelio de salvación en Cristo Jesús. Si usted acepta a Cristo Jesús, entonces acepta la salvación y la vida eterna. Si acepta a Cristo Jesús, entonces el Espíritu cambia y transforma su vida. Pero no me venga con el cuento que usted aceptó a Cristo y va a vivir como le da la gana. Usted se equivocó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Asegúrese de eso. Asegúrese de eso. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted una vida nueva? Entonces póngase en pie conmigo. Si usted acepta entregarle su voluntad, su mente y su conciencia a Dios para que el Espíritu le transforme, póngase en pie conmigo. Hoy, por la gracia de Dios, hay 3 personas adultas aquí al frente que han tomado la decisión de bautizarse hoy. Durante la semana hemos estado orando por ellos y también por aquellos y aquellas que quieren empezar a prepararse para en el futuro dar este santo paso del bautismo. Decíamos en el tema anterior que el bautismo consiste o significa que usted decide venderse a Dios, quien le compra con la sangre preciosa de Cristo Jesús. De modo que los que son bautizados ya no se pertenecen, ahora son una propiedad de Dios. Ahora son hijos e hijas del Dios Altísimo. Ahora son ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. Ahora son templo para la morada del Espíritu Santo. Ahora están vestidos con Cristo Jesús y ahora son sostenidos con la mano poderosa de Dios. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24, Dios es quien le santifica por completo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Se atreve usted hoy a decirle sí al Señor? ¿Se atreve usted hoy a decirle a Dios, Señor, le entrego mi mente, mi voluntad y mi conciencia? ¿Se atreve a hacer esa decisión? Si usted es una persona que sabe que necesita esa entrega a Dios, levante la mano conmigo. Pero no una entrega a medias, una entrega completa. Como aquel leproso. ¿Recuerda usted aquel leproso, San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3? Aquel leproso que vino donde Jesús cuando él venía descendiendo de la montaña. El sermón del monte, San Mateo capítulo 6, 7 y 8, 5, 6, 7. En el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, se relata la experiencia de un leproso que estaba bien maltratado por la lepra, que viene a acercarse a Jesús, que viene descendiendo de la montaña con la multitud. Cuando la gente lo ve, comienza a apartarse del camino y aquel hombre con la figura hecha un desastre, corre y llega hasta donde está Jesús. Cuando Jesús lo ve con toda aquella desfachatez y toda aquella obra maligna y malvada de la lepra en el cuerpo de este infeliz, aquel hombre se tira de rodillas delante de Jesús y solo dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo se adelantó y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Yo no sé cuál es la lepra que tú tienes, pero una cosa sé, Cristo tiene poder para sanar cualquier lepra, no importa la que sea. Mi pregunta para ti, ¿te atreves a venir al altar aquí enfrente y decirle al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme? ¿A que no te atreves? Ven aquí al frente conmigo para que oremos. Yo no te voy a decir, sé limpio, porque yo no soy Jesús, pero sí puedo orar para que Cristo Jesús tome tu caso en sus manos. Si te atreves, pasa aquí al frente conmigo y vamos a pedirle a Dios que te limpie, que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, que el Santo Espíritu te transforme, que Dios te vista con su manto de justicia, que Dios haga en ti lo que solo Dios puede hacer. Mi trabajo es que te acerque a Cristo para que Cristo haga en tu vida su voluntad. Y cuando eso ocurre, pues yo terminé. Adelante. La clave es, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En la experiencia que he tenido, he visto a muchas personas limpiadas por el Señor.
Personas en situaciones que ustedes no tienen idea. Pecados bien feos, bien sucios. Pero la Biblia dice, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces el enemigo nos maltrata, nos hace pecar y después usa el pecado para mortificarnos la vida. Y nos dice hipócrita, falso, bandido. Pero Él sabe muy bien que fue la persona que nos instigó a ese pecado. En el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, versículo 7, aparece Josué vestido de ropa sucia y el ángel para defenderlo. Y a la derecha de Josué Satanás para acusarlo. Llama la atención cómo el ángel de Jehová reprende al diablo. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y entonces le dice a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En otras palabras, yo tengo poder y autoridad, dice el ángel de Jehová, de perdonarte. Y ahora Cristo tiene todo derecho de perdonarnos porque pagó con su vida y su sangre el precio de nuestros pecados. Sí, Cristo puede limpiarte. Solo créele a Él y dale la oportunidad de que lo haga. Padre amado, gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por el testimonio de los apóstoles y los personajes de la Biblia. Hoy queremos vivir otra vez lo que ellos vivieron. Así como usted perdonó a Pedro a pesar del pecado y como perdonó a Pablo a pesar del pecado, perdónenos a nosotros también, Señor. Y como a ellos, conviértanos, transfórmenos en embajadores y embajadoras del cielo. Únjanos con su Santo Espíritu para que ese poder de lo alto cambie y transforme nuestra vida y la vida de aquellos que nos conozcan. Hoy nos acercamos a su altar, Señor, para decirle, si usted quiere, puede limpiarnos. Lávenos con la sangre de su Hijo y vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo, transfórmenos con su gracia y Dios, sosténganos con su mano poderosa y consérvenos sin caída hasta la venida de Jesús. Gracias por esta semana hermosa, Señor. Gracias por mostrarnos tanto amor. Le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.